¿Mi nombre no importa? Lo que importa es la verdad detrás de cada caso. Esta es la historia de cómo 5,0 personas perdieron el mismo día de sus vidas y nadie pudo explicar por qué. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta historia te atrapa, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Los casos más perturbadores están por venir. El 15 de abril de 2023, algo imposible ocurrió en Segovia. Toda la población de la ciudad despertó el 17 de abril sin recordar absolutamente nada del día 16. No era una resaca colectiva. No era un problema de calendario. Era como si el 16 de abril simplemente hubiera sido borrado de la memoria de 5,000 personas. La primera llamada llegó a la comisaría a las 7:30 de la mañana del 17 de abril. Lucía Herrera, una maestra de 34 años, llamó en pánico porque había perdido un día completo de su vida. Me acosté el 15 de abril y desperté el 17, le dijo al operador. Pero según mi teléfono, mi coche, todo, han pasado 2 días. ¿Dónde está el 16? En las siguientes 2 horas, la comisaría recibió 347 llamadas idénticas. Toda la ciudad había perdido el mismo día. El inspector jefe Manuel Torrente me contactó esa misma tarde. Hemos descartado drogas en el agua, gas tóxico, eventos sísmicos, me dijo. Médicamente, es imposible. Psicológicamente, es imposible. Pero está ocurriendo. Lo que descubriría me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la memoria humana y los límites del control gubernamental. Llegué a Segovia al día siguiente para trabajar con el equipo del inspector Torrente. La investigación policial había comenzado con protocolos estándar para casos de amnesia masiva, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en territorio completamente inexplorado. El doctor Fernando Ruiz, psicólogo forense, había examinado a 50 voluntarios de diferentes edades y backgrounds. Los resultados eran perturbadores. Todos tienen el mismo tipo de laguna de memoria, me explicó Ruiz. No es amnesia traumática, no es daño neurológico, no es amnesia disociativa. Es como si el día 16 de abril hubiera sido quirúrgicamente removido de sus mentes. Las pruebas médicas mostraron que físicamente, todos habían vivido 2 días normales. Había evidencia de digestión, ciclos de sueño, desgaste físico consistente con 48 horas de vida normal. Pero cuando se les preguntaba sobre el 16 de abril, sus cerebros simplemente se detenían. No había confusión, no había frustración. Era como si ese día nunca hubiera existido en sus mentes. Es la amnesia más limpia y específica que he visto en 20 años de carrera, me confesó Ruiz. Los médicos no podían explicarlo. Los psicólogos no podían categorizarlo. Pero yo tenía una teoría que nadie quería escuchar. Decidí concentrarme en los testimonios individuales para buscar patrones que la investigación oficial había pasado por alto. Entrevisté a 30 personas de diferentes sectores de la población. Testimonio de Andrés Molina, mecánico de 45 años. Recuerdo perfectamente el 15 de abril. Cené con mi familia, vimos televisión, me acosté. Desperté y era 17 de abril. Mi esposa dice que estuve normal el día 16, que trabajé, que hablé con ella. Pero yo no recuerdo nada. Testimonio de Isabella Torres, estudiante de 22 años. Lo más extraño es que no me siento como si hubiera perdido algo. No hay un vacío. Es como si el 16 de abril nunca fuera supuesto a existir para mí. Testimonio de Carlos Méndez, jubilado de 67 años. Mi nieto me dice que jugamos ajedrez el 16, que le enseñé una nueva jugada. Pero no lo recuerdo. Y lo raro es que, no me importa no recordarlo. El patrón que emergía era perturbador, no había ansiedad por la memoria perdida. No había desesperación por recuperar el día. Era como si sus cerebros hubieran aceptado completamente la ausencia. Esto no era amnesia natural. Era algo mucho más sofisticado. Mientras la policía se enfocaba en explicaciones médicas, yo comencé a buscar evidencia física de lo que realmente había ocurrido el 16 de abril en Segovia. Revisé grabaciones de seguridad de bancos, tiendas y oficinas públicas. Lo que encontré fue extraordinario, todo parecía normal. La gente caminaba, trabajaba, hacía sus rutinas diarias. Pero había sutiles anomalías. Los movimientos de las personas parecían ligeramente mecánicos. Como si estuvieran siguiendo rutinas automatizadas en lugar de tomar decisiones conscientes. En las grabaciones de audio, las conversaciones eran funcionales pero carecían de la espontaneidad normal. La gente hablaba,
pero era como escuchar diálogos de robots programados. Revisé los registros de servicios de emergencia. El 16 de abril había sido el día más silencioso en la historia de Segovia. 0 accidentes, 0 emergencias médicas, 0 crímenes reportados. En una ciudad de 5,000 personas, era estadísticamente imposible. La gente había vivido el 16 de abril, pero no como seres humanos conscientes. Habían vivido como autómatas. Trabajé con la doctora Patricia Vega, toxicóloga forense, para investigar posibles causas químicas de la amnesia masiva. Analizamos muestras de agua, aire y alimentos locales. Buscamos todo, me explicó la doctora Vega. Drogas alucinógenas, gases neurológicos, contaminantes industriales, incluso posibles agentes de guerra química. Los resultados fueron negativos para todas las sustancias conocidas. Pero encontramos algo inquietante: niveles anormalmente altos de un compuesto químico no identificado en muestras de cabello de los afectados. El compuesto tenía propiedades similares a los agentes usados en interrogatorios para suprimir la formación de memorias, pero era mucho más sofisticado. Esto requiere tecnología que oficialmente no existe, me confesó la doctora Vega. Es como si alguien hubiera usado un borrador químico de memoria de última generación en toda la población. Cuando le pregunté quién tendría acceso a tal tecnología, su respuesta fue escalofriante: solo organizaciones con recursos gubernamentales o militares. La amnesia no había sido accidental. Había sido inducida deliberadamente. Comencé a investigar qué agencias gubernamentales habían tenido actividad en Segovia alrededor del 16 de abril. Lo que encontré me llevó por un camino que la policía local no tenía autoridad para seguir. 3 días antes del 15 de abril, el Ministerio de Defensa había registrado ejercicios de seguridad nacional en un área de 50 kilómetros alrededor de Segovia. Los detalles del ejercicio estaban clasificados. El 14 de abril, camiones militares habían sido vistos entrando y saliendo de una instalación de investigación médica en las afueras de la ciudad. La instalación oficialmente no existía en registros públicos. El 18 de abril, 2 días después del incidente, todos los registros médicos y policiales relacionados con la amnesia masiva fueron reclasificados por razones de seguridad nacional. Intenté contactar al Ministerio de Defensa para comentarios. Mi solicitud fue denegada. Intenté acceder a registros públicos sobre los ejercicios militares. Mi solicitud fue denegada. Cuando insistí, recibí una llamada de un funcionario anónimo: deje de investigar esto. Por su propia seguridad. La amnesia masiva no había sido un accidente médico. Había sido un experimento gubernamental. Decidí profundizar en la investigación a pesar de las advertencias oficiales. A través de contactos en el periodismo de investigación, obtuve acceso a documentos filtrados sobre programas militares de control mental. Los documentos revelaron la existencia del proyecto Tabula Rasa, un programa conjunto entre el Ministerio de Defensa y empresas farmacéuticas privadas para desarrollar agentes de control de memoria. El objetivo era crear la capacidad de borrar selectivamente memorias de poblaciones civiles en caso de necesidades de seguridad nacional. El proyecto había estado en desarrollo durante 5 años. Segovia había sido seleccionada como el primer test a gran escala porque era una ciudad pequeña, aislada, y con características demográficas ideales para el experimento. Según los documentos, el 16 de abril había sido un test de borrado temporal para evaluar la efectividad del agente químico en condiciones reales. La prueba había sido considerada un éxito completo por los investigadores militares. 5,000 personas habían sido convertidas en conejillos de Indias sin su conocimiento o consentimiento. Regresé a Segovia para documentar el impacto psicológico real del experimento en la población. Aunque las víctimas no recordaban el día perdido, los efectos secundarios estaban comenzando a manifestarse. Dr. Miguel Santos, psiquiatra local. Estamos viendo un aumento del 400% en casos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Es como si sus mentes supieran que algo había sido robado, incluso si no pueden identificar qué. Testimonios de víctimas después de 6 meses. Laura Jiménez: tengo pesadillas sobre un día que no puedo recordar. Mi mente sabe que algo terrible pasó, pero no puede acceder a esa información. Roberto Aguilar: he perdido la confianza en mi propia memoria. Si pueden borrarme un día, ¿qué más me han borrado? ¿Cómo puedo saber qué recuerdos son reales? Varios residentes habían desarrollado lo que los psicólogos llamaban amnesia paranoica,
la constante sospecha de que tenían memorias faltantes que no podían identificar. 3 personas habían intentado suicidarse, incapaces de vivir con la sensación de que partes de sus identidades habían sido robadas. El experimento había sido un éxito para los militares, pero una tragedia humana para las víctimas. Trabajé con hackers éticos para recuperar evidencia digital que había sido borrada de servidores oficiales. Lo que encontramos pintó un cuadro completo del experimento. Los datos mostraban que el agente químico había sido dispersado a través del suministro de agua municipal entre las 2 de la madrugada y 6 de la mañana del 16 de abril. La dosificación había sido calculada precisamente para afectar a toda la población. Durante las 24 horas del 16 de abril, equipos médicos encubiertos habían monitoreado constantemente los signos vitales y el comportamiento de la población a través de sensores ocultos en toda la ciudad. El experimento había incluido pruebas de sugestión y control comportamental. Durante el día perdido, la población había sido expuesta a comandos subliminales para evaluar el nivel de control mental alcanzado. Los datos mostraban que el experimento había superado todas las expectativas. La población había seguido rutinas programadas con 98% de compliance, sin resistencia consciente. Al final del día, un segundo agente químico había sido administrado para borrar todas las memorias del periodo experimental. La población de Segovia había pasado 24 horas como zombies controlados mentalmente, y luego les habían robado hasta el recuerdo de esa violación. Armado con evidencia sólida, comencé a trabajar con abogados de derechos humanos para buscar justicia para las víctimas de Segovia. La respuesta del sistema legal fue predeciblemente frustrante. Los tribunales se negaron a admitir la evidencia clasificada. Los abogados del gobierno argumentaron que el caso involucraba secretos de Estado que no podían ser revelados públicamente. Contacté a organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch expresaron preocupación, pero admitieron que casos que involucraban programas militares clasificados eran extremadamente difíciles de procesar. Varios legisladores europeos presentaron preguntas formales sobre el proyecto Tabula Rasa, pero fueron respondidas con negaciones oficiales y claims de que toda la información era especulación sin base. Los medios de comunicación principales se negaron a cubrir la historia, citando falta de verificación independiente y sensibilidad de seguridad nacional. Solo medios alternativos y blogs de investigación se atrevieron a publicar la información. El experimento había sido tan clasificado que incluso su exposición se convertía en un crimen contra la seguridad del Estado. A pesar de la represión oficial, algunos residentes de Segovia comenzaron a hablar públicamente sobre su experiencia. Su valentía fue inspiradora y desgarradora. María Delgado, enfermera de 41 años. No recuerdo el 16 de abril, pero mi cuerpo sí. Tengo cicatrices que no puedo explicar, dolor muscular que no tiene sentido. Mi mente fue borrada, pero mi cuerpo guarda los secretos. Pablo Restrepo, profesor de 38 años. He decidido que no voy a vivir con miedo. Si el gobierno puede borrarme un día, pueden borrármelo todo. Prefiero luchar y que me silencien a vivir como un zombi que no sabe cuándo está siendo controlado. Grupo de apoyo de víctimas. Se formó un grupo clandestino de 200 supervivientes que se reunían semanalmente para compartir sus experiencias y buscar formas de recuperar sus memorias perdidas. Desarrollaron técnicas de hipnosis grupal y terapias alternativas para intentar acceder a los recuerdos suprimidos. Algunos reportaron flashbacks fragmentarios de experiencias del 16 de abril. Las memorias recuperadas eran inquietantes, recuerdos de caminar sin control, de escuchar voces que les daban órdenes, de realizar acciones que no querían hacer. Las víctimas se habían convertido en una comunidad de resistencia contra el olvido forzado. 2 años después del experimento, continué investigando para encontrar evidencia adicional y otros posibles sitios de prueba. Descubrí patrones similares en otras 3 ciudades pequeñas en España durante los últimos 5 años, episodios de amnesia colectiva que habían sido explicados como fenómenos médicos inexplicables. En cada caso, había habido actividad militar previa, instalaciones de investigación cercanas, y posterior clasificación de todos los registros oficiales. El proyecto Tabula Rasa no había sido un experimento único. Era parte de un programa sistemático de desarrollo de armas de control mental. Contacté a víctimas de otros experimentos. Sus testimonios eran consistentes: días perdidos, efectos psicológicos duraderos, y una completa falta de responsabilidad gubernamental.
Estimé que al menos 15,000 ciudadanos españoles habían sido víctimas de experimentos de control mental sin su conocimiento. España se había convertido en un laboratorio secreto para el desarrollo de tecnología de control poblacional. Mi investigación me llevó a descubrir que el proyecto Tabula Rasa era parte de una red internacional de programas similares desarrollados por alianzas militares occidentales. Documentos filtrados revelaron colaboración entre España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido en el desarrollo de tecnologías de pacificación poblacional para uso en control de disturbios y gestión democrática. El proyecto había recibido financiamiento de la OTAN, empresas farmacéuticas multinacionales y organizaciones de investigación médica que oficialmente se dedicaban a tratar Alzheimer y demencia. La tecnología desarrollada en Segovia había sido posteriormente vendida a gobiernos autoritarios en África y Asia para uso en control poblacional. Contacté a periodistas de investigación en otros países. Habían documentado casos similares en Francia, Proyecto Oublier, Reino Unido, Operation Mindbridge, y Estados Unidos, Program Tabula. La tecnología de borrado de memoria se había convertido en una industria militar global. El experimento de Segovia había sido solo el primer paso en un programa mundial de control mental gubernamental. La exposición de la red internacional llevó a la formación de un movimiento global de víctimas y activistas llamado Memory Rights International. El movimiento desarrolló protocolos para identificar y documentar experimentos de control mental, sistemas de apoyo para víctimas, y estrategias legales para buscar justicia a nivel internacional. Científicos éticos comenzaron a desarrollar tecnologías para detectar y potencialmente revertir los efectos de agentes de borrado de memoria. Hackers activistas crearon redes seguras para documentar y preservar evidencia de experimentos gubernamentales antes de que pudiera ser clasificada o destruida. El movimiento estableció protocolos de seguridad para proteger a investigadores y víctimas de represalias gubernamentales. Desarrollaron sistemas de comunicación encriptada y redes de refugio para personas que enfrentaban amenazas por exponer programas clasificados. La comunidad global de víctimas se había convertido en una fuerza de resistencia contra la tiranía de la amnesia forzada. 5 años después del experimento de Segovia, el impacto continúa reverberando a través de la sociedad española y la comunidad internacional de derechos humanos. Las víctimas de Segovia han desarrollado una forma única de solidaridad basada en su trauma compartido. Han creado una comunidad que trasciende las divisiones sociales normales. Muchas víctimas reportan que la experiencia, aunque traumática, les ha dado una perspectiva única sobre la naturaleza de la memoria, la identidad y la resistencia. Han desarrollado una forma de vigilancia comunitaria donde se monitoran mutuamente para detectar signos de manipulación mental futura. El caso ha inspirado nueva legislación en varios países europeos para proteger contra experimentos médicos no consensuales y para garantizar transparencia en investigación militar. Universidades han establecido programas de estudio sobre ética en neurociencia y los límites del control gubernamental sobre la conciencia individual. El día que Segovia perdió se ha convertido en un símbolo global de la lucha por la autonomía mental. Hoy, 8 años después del experimento, muchas preguntas siguen sin respuesta. Los responsables directos nunca han sido identificados públicamente. Los archivos completos del proyecto Tabula Rasa siguen clasificados. Las víctimas han aprendido a vivir con la realidad de que parte de sus vidas les fue robada y nunca será devuelta. Pero han encontrado poder en su resistencia colectiva. Han convertido su victimización en activismo, su trauma en fortaleza comunitaria. Continúan luchando por la verdad completa, por justicia, y por asegurar que ninguna otra comunidad sea victimizada de la misma manera. El inspector Torrente, quien originalmente me contactó sobre el caso, fue transferido silenciosamente a un puesto administrativo. Nunca más investigó casos sensibles. Pero los residentes de Segovia continúan reuniéndose cada 16 de abril para conmemorar el día que perdieron y para recordar que la memoria es un derecho humano fundamental. Su resistencia asegura que aunque ese día específico fue borrado, su significado nunca será olvidado. El caso de Segovia me enseñó que la memoria no es solo registro personal del pasado. Es la base de la identidad, la autonomía y la resistencia contra la opresión. Cuando un gobierno puede borrar selectivamente las memorias de sus ciudadanos, ha cruzado la última frontera del control totalitario. Las víctimas de Segovia me enseñaron que incluso cuando la memoria es robada, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir, de sanar y de luchar por la verdad. Su valor para hablar, a pesar de las amenazas y la incredulidad,
Preservó una historia que los poderosos querían que desapareciera para siempre. Este caso me enseñó que la verdad más peligrosa para los gobiernos autoritarios no son los secretos que guardan. Es la capacidad de los ciudadanos de recordar, de resistir y de negarse a olvidar. Porque cuando perdemos el derecho a nuestras propias memorias, perdemos todo lo que nos hace humanos. Los gobiernos pueden borrar días. Pueden clasificar archivos. Pueden silenciar a los testigos. Pero no pueden destruir el espíritu humano que se niega a olvidar. Mientras haya gente valiente dispuesta a hablar, la verdad encontrará una manera de sobrevivir. Yo sigo aquí, preservando las memorias que otros quieren borrar. Esto fue Tras la Pista.